La película comienza con un hombre llamado Brian, un padre que perdió la voz y dentro de ese silencio, fue convirtiéndose en algo peligroso, una persona enfocada únicamente en vengarse por la muerte de su hijo. La Nochebuena se acerca, y con ella el primer paso de su plan. Brian se presenta en la comisaría como víctima, queriendo saber cómo va el caso. Mientras espera al detective Dennis en el despacho, nota algo clave. En la pared del fondo hay fotos e información de miembros importantes de la banda, incluyendo a varios responsables directos de lo que pasó con su hijo. Así que sin llamar la atención, usa el teléfono para fotografiarlo todo. Entre las imágenes, un boceto de un hombre calvo lo deja helado. Es Playa, el que le disparó a Brian y casi lo mata. Cuando Dennis entra, lo ve listo para irse y percibe en su mirada algo que no le gusta, como si el odio estuviera echando raíces. De vuelta en casa, Brian pega las fotos en una pared y comienza a trazar su mapa mental, eliminar a todos los implicados, y quiere hacerlo en Navidad, porque ese día se cumple un año de la muerte de su hijo. Ahí, la venganza empieza de verdad. Con el paso de los meses, el dolor lo vuelve más duro. Brian entrena hasta transformar su cuerpo, aprende técnicas de reducción y se somete a rutinas cada vez más exigentes. Compra un carro viejo y maltratado, y lo lleva a casa para modificarlo. Los martillazos se vuelven parte del día a día. Su esposa entiende perfectamente lo que está haciendo. No lo aprueba, pero tampoco logra detenerlo. Brian sabe que no basta con estar fuerte, necesita puntería y control. Al inicio le va mal, así que se pone a estudiar armas con obsesión, y vuelve a practicar hasta mejorar. Mientras tanto, la esposa también se quiebra por dentro. Una noche se abrazan en silencio, sin palabras. Ella lo ama, pero siente que él ya se fue por dentro. Y termina tomando una decisión dolorosa. Se va de la casa, como si separarse un tiempo fuera la única manera de sobrevivir al duelo. Esa partida deja a Brian sin un freno emocional, y lo empuja todavía más hacia su plan. La historia muestra entonces cómo empezó todo. Antes, Brian tenía una vida tranquila con su esposa y su hijo. En una Navidad, estaban celebrando en el patio cuando estallaron disparos y frenos en la calle. Era un tiroteo entre dos bandas. Brian y su esposa cubrieron al niño con sus cuerpos, pero aún así una bala perdida lo alcanzó. Cuando los responsables se fueron, el horror se hizo real. El niño estaba herido de muerte. Brian salió corriendo detrás del sonido y encontró a las dos bandas todavía disparándose. El grupo del auto azul llevaba ventaja. En medio del caos, el auto amarillo terminó estrellándose y perdiendo el control, mientras el azul escapaba. Brian, fuera de sí, buscó una palanca y atacó el vehículo azul cuando salió de un callejón, pero el golpe no fue suficiente. Los del auto dieron vuelta para cazarlo en el callejón estrecho. Brian corrió esquivando disparos, saltó para evitar ser arrollado y ocurrió un accidente brutal. El conductor del auto terminó muriendo en el impacto con una estructura del lugar. Aún así, el peligro siguió. Un pandillero bajó armado y le disparó a Brian, dejándolo gravemente herido. Ese hombre era Playa, el líder. Y antes de irse, Playa remató a Brian con otro disparo que lo dejó al borde de la muerte. Brian despertó en el hospital, vivo de milagro. Dennis pasó por allí, dejó su tarjeta y se fue, como queriendo confirmar si seguía con vida. Durante esos días un loro se posaba siempre en la ventana, como si estuviera vigilándolo. Brian empezó rehabilitación, pero el daño fue permanente. Ya no podía hablar. Por dentro quería gritar, pero no le salía ni una palabra. Cuando regresa a casa, todo está congelado en el tiempo. El balón del patio desinflado, los regalos sin abrir, el ambiente vacío. Su esposa lo abraza por la espalda tratando de sostenerlo, pero la tristeza es demasiado pesada. Brian ve el periódico y confirma lo absurdo. Su hijo murió por una disputa territorial entre bandas. Se hunde en alcohol y duelo, y su esposa también termina rompiéndose. Ninguna madre puede sostenerse como si nada para siempre. Durante un tiempo Brian se encierra en el sótano, bebiendo y desapareciendo. Hasta que un día, en medio de esa oscuridad, entiende que no puede seguir así. La idea de la venganza vuelve a encenderse, más firme que antes. Para octubre, con la Navidad acercándose, Brian empieza a recopilar información y pruebas. Ya no apunta a uno solo. Su objetivo se expande a todos los miembros relacionados con el crimen. En esa búsqueda identifica a un hombre clave, Anthony Berello, a quien ve salir de un edificio con una maleta y subir a un coche. Para Acción de Gracias, el entrenamiento se vuelve aún más extremo. Brian ya no se ve como un hombre destruido, sino como alguien físicamente preparado. Practica conducción arriesgada, derrapes, maniobras de escape. La puntería mejora al punto de volverse consistente. Cada diana acertada le confirma que está listo. En una madrugada, Brian entra por la ventana a la casa de Anthony. Lo sorprende, lo reduce y lo deja fuera de combate. Luego, la escena pasa al sótano de Brian. Anthony está atado, colgado boca abajo. Brian usa una máscara de soldador para no revelar su rostro. En las paredes hay información de la banda por todas partes, dejando claro que esto no es un robo, es un juicio personal. Brian no habla.
Le entrega preguntas ya preparadas para que Anthony responda por escrito. Quiere información sobre operaciones criminales y lavado de dinero. Anthony intenta resistirse, pero Brian lo intimida con un cuchillo, dejando claro que no habrá juegos. En un momento Anthony logra soltarse e intenta atacar, y Brian recibe una herida seria en la pierna. Se arma una pelea dura, más difícil de lo que Brian imaginaba, porque Anthony está acostumbrado a la violencia diaria. Aún así, Brian logra imponerse por poco, con esfuerzo y resistencia. Llega el 24 de diciembre, el día marcado. Brian prepara armas, equipo y acepta que tal vez sea la última vez que todo exista como lo conoce. No busca a su esposa. Luego va al cementerio y deja en la tumba de su hijo un regalo que nunca se abrió. Se queda en silencio, acaricia la lápida y se desploma por dentro sin poder decir nada. Esa noche Brian deja a Anthony frente a la casa de Dennis junto con un sobre rojo. Anthony cae arrestado, y Dennis abre el sobre. Dentro hay un mensaje que indica que todo terminará esa misma noche, además de un USB. Cuando lo revisa encuentra el paquete completo, información organizada sobre la banda de playa, ubicaciones, conexiones, métodos, escondites y la confesión de Anthony. Dennis queda desconcertado, pero entiende que alguien movió piezas durante meses. Justo antes de ir por playa, Brian escucha por radio un robo cercano. En vez de actuar como policía, usa estrategia, espera, embiste con su coche a los responsables cuando se van y los deja fuera de combate. Luego ocurre algo que lo sacude. Por primera vez, Brian cruza una línea irreversible y siente un instante de horror, como si su mente le recordara que ya nada será igual. Después, Brian lanza otra pieza al tablero, envía una señal cruel para provocar a la banda. Playa lo interpreta como un ataque del bando rival, el de Ruiz, y ordena represalias. El plan de Brian era ese, encender una guerra entre bandas para que se destruyan entre ellas. En medio del choque, la policía queda atrapada y empieza a sufrir bajas. Brian intenta ayudar a un agente, conduce en círculos alrededor del sitio y dispara para neutralizar a los pandilleros. Pero un hombre graba todo, manda el video, y Playa lo ve, reconoce las maniobras, el estilo, y entiende que alguien los está cazando de forma metódica. Cuando Brian logra sacar a la gente, ella recibe un disparo y muere. Brian tiene que dejar su cuerpo con cuidado en la calle, sabiendo que lo que empezó ya no se puede parar. Brian elimina al que grababa, toma el móvil y lo borra del mapa. Playa entra en pánico, pone una recompensa para que maten a Brian y activa a todos. En paralelo, Brian provoca a Ruiz para arrastrarlo hacia una persecución que termina cruzándose con una transacción de armas. Brian usa el caos como ventaja, revienta el enfrentamiento y logra dejar a Ruiz fuera de juego tras una serie de maniobras agresivas. Dennis escucha por radio que las bandas se están eliminando entre sí y entiende que todo huele a la misma persona. Después de pensar, recuerda el caso del niño del año anterior y conecta los puntos. Esto no es un ajuste cualquiera, es una venganza calculada. Playa convoca a todos sus hombres en el escondite. Brian se entera, se prepara y va tras ellos, colocándose detrás como sombra. Cuando la puerta enrollable del lugar está por bajar, acelera y mete su coche dentro. Dentro, Brian demuestra que no era prudente subestimarlo. Su puntería es buena, y cuando la situación se sale de control, usa armas más pesadas. Provoca una explosión para romper la defensa y limpia el piso inferior. Luego sube a la azotea y coloca una trampa para frenar refuerzos. Allí se topa otra vez con Ruiz, que todavía seguía vivo y era más fuerte físicamente. Brian queda en desventaja, hasta que la trampa explota y crea una oportunidad para contraatacar. Aún así, Ruiz aguanta demasiado, incluso después de recibir golpes y heridas. Dennis llega a la azotea y encuentra el camino lleno de cuerpos. Brian y Ruiz terminan moviéndose hacia el arsenal. En ese tramo, Brian consigue la ventaja final y deja a Ruiz fuera de combate con un disparo muy preciso. Dennis también interviene y reduce a varios hombres en el caos. Brian está herido por todas partes, y cuando Dennis aparece frente a él, ninguno dispara. Brian no baja el arma, pero Dennis, al ver el estado en que está, parece entender lo que lo empuja. Baja su pistola lentamente. Entonces aparece una mujer armada y desata una ráfaga contra ambos. Los dos quedan en desventaja y deciden rodearla. Cuando Brian la enfrenta, duda por un segundo al ver su estado, pero esa compasión casi lo mata. Dennis recibe disparos también. Al final, Brian se ve obligado a terminar con ella para sobrevivir. La historia deja claro que, en ese mundo, dudar cuesta caro. Con el cuerpo al límite, Brian entra a la habitación donde está Playa. Playa también sale. Brian ya no tiene fuerzas, pero se niega a morir frente a él. Playa lo encañona. En el instante decisivo, Dennis le dispara a Playa, y Brian usa esa oportunidad para lanzarse con lo último que le queda y acabar con él. La película cierra subrayando algo importante: no hay diálogos. Ese silencio no se siente como un vacío, sino como una forma de mostrar la soledad del personaje y la presión interna que lo consume.
El ruido de las balas y el movimiento reemplazan las palabras. Sin discursos, la historia deja que las acciones definan a Brian. De un padre común, pasa a convertirse en alguien movido únicamente por el dolor y la venganza. Y fin de la película.